La clase que vamos a escuchar es acerca del uso de la resonancia magnética en el diagnóstico del cáncer de mama. La resonancia magnética con contraste en el diagnóstico de la patología mamaria fue publicada inicialmente en 1989 y se desarrolló ampliamente durante la década del 90. Como contraste se utiliza el gadolinio, que es una sustancia paramagnética que cuando está presente en el cuerpo altera las propiedades magnéticas de las moléculas de agua cercanas, aumentando la calidad de las imágenes por resonancia magnética. Sabemos que el crecimiento de los tumores está influenciado por diversos factores, entre los cuales el aporte vascular es el más importante. Al crecer el tumor, se produce un aumento significativo de la demanda de oxígeno y otros nutrientes. Esta demanda, el flujo vascular normal, no la puede satisfacer, lo que condiciona fenómenos de hipoxia en las células tumorales y como consecuencia liberación de factores de crecimiento que favorece la angiogénesis. Este proceso de angiogénesis se traduce en un aumento de los vasos ya existentes y el desarrollo de vasos de neoformación que son morfológicamente anormales. No tienen capacidad de contracción, las fenestraciones de las paredes son más grandes, desarrollan shunt arteriovenosos y tienen mayor fragilidad vascular. Todo esto favorece una mayor permeabilidad capilar, por lo tanto la distribución del contraste en el espacio extravascular es mayor, produciendo un incremento de la señal en las lesiones tumorales mamarias. La actividad angiogénica está presente no solo en el tejido tumoral, sino también en lesiones benignas como procesos inflamatorios, regenerativos y también en condiciones fisiológicas normales como en la fase tardía del ciclo menstrual o por ejemplo cuando se realiza estimulación hormonal. La resonancia magnética de mama es entonces extremadamente sensible, entre un 98 a un 100%, y tiene una baja especificidad que va entre el 37 y el 85%. En la actualidad, la resonancia magnética es el método de imagen más sensible en el diagnóstico del carcinoma invasivo de mama. Los estudios de resonancia magnética mamaria permiten detectar lesiones en base a la diferente forma en que las lesiones y el parénquima en general captan y eliminan el contraste endovenoso. Para evaluar los hallazgos se utilizan dos tipos de criterios: los cinéticos, o sea, el comportamiento en la captación y eliminación del contraste con respecto al tiempo. Sabemos que el tejido tumoral se realza precozmente tras la inyección del contraste endovenoso y por el contrario, el tejido fibroglandular normal y la mayoría de los procesos benignos lo hacen en forma lenta y progresiva. El otro criterio es el morfológico, en los que se evalúan aspectos como la forma, márgenes, arquitectura interna, etc. En cuanto a los requerimientos tecnológicos, tenemos que tener en cuenta la potencia del imán. Los equipos tienen que ser de alto campo, 1.5 Tesla y 3 Tesla, mejorando de esta manera la resolución temporal y espacial. Debemos contar con bobinas de superficie multicanal de 4 a 8 canales que están diseñadas especialmente para realizar estudios de mama y que permiten incorporar dispositivos para realizar biopsia. En cuanto a la
utilidad clínica de la resonancia magnética diremos que depende de 3 factores fundamentales: una adecuada indicación, la técnica debe ser correcta y la interpretación debe ser precisa. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta antes de realizar una resonancia magnética de mama? Primero, debe realizarse entre los días 5 al 16 del ciclo. Si hay antecedentes quirúrgicos, realizar la resonancia magnética 6 meses posterior a la cirugía. Si recibió tratamiento radiante, realizar la resonancia magnética 9 meses posterior a la radioterapia. Y si está realizando un tratamiento hormonal, suspender la medicación 5 días previos por lo menos al momento del examen. Debe concurrir al examen con todos los estudios previos de imagen, así como la densidad mamográfica limita la visibilidad de las lesiones. La captación glandular basal limita la detección de las lesiones en resonancia magnética. Por lo tanto, si nosotros realizamos la resonancia magnética el día 10 del ciclo, existe menor actividad angiogénica y es más factible diagnosticar las lesiones tumorales. En este otro ejemplo, podemos observar la actividad angiogénica 3 meses posterior a la cirugía y en comparación con 12 meses después, donde el proceso inflamatorio desaparece casi en su totalidad. ¿Cuáles son las contraindicaciones? En primer lugar, la presencia de cuerpos extraños ferromagnéticos, ciertos clips vasculares, cerebrales, válvulas cardíacas, implantes cocleares, etc., y la presencia de marcapaso. La otra posibilidad es descartar alergias al contraste o insuficiencia renal grave. En el caso de las pacientes claustrofóbicas, la realización del estudio se hace bajo anestesia o sedación, contando con la presencia del anestesista. En cuanto al protocolo a seguir, diremos que, dado que la existencia del cáncer bilateral sincrónico es del 3 al 6%, es importante estudiar ambas mamas simultáneamente. La adquisición en plano axial tiene la ventaja de poder valorar las captaciones con morfología ductal y además proporciona imágenes fácilmente reconocibles por los cirujanos, imágenes similares a la proyección cráneo-caudal. La adquisición sagital tiene la ventaja de reducir el FOV o campo de visión y por lo tanto aumentar la resolución espacial, mejorando el análisis morfológico de las lesiones. Permite evaluar captaciones con morfología ductal y proporciona imágenes similares a la proyección lateral en mamografía. Siguiendo con el protocolo, las secuencias que se utilizan son, en primer lugar, el T1, que aporta información morfológica global de la mama, donde el tejido graso tiene un comportamiento hiperintenso y con esta secuencia es posible detectar grasa en casos de amartomas o necrosis grasa. Otra de las secuencias es el T2, con o sin supresión de la grasa, detecta lesiones con alto contenido acuoso que muestran alta intensidad de señal. Permite detectar quistes que tienen comportamientos hiperintensos. Los fibroadenomas celulares hialinos tienen habitualmente una señal mayor que el tejido glandular normal. Otra de las secuencias es el STIR, que permite anular la señal de la grasa. En la actualidad,
existen secuencias dinámicas que utilizan un pulso previo de saturación de la grasa, anulando su señal y apareciendo hipointensa. Tras la inyección del contraste endovenoso, valoramos directamente el realce de las lesiones en las imágenes originales, nativas o crudas, sin necesidad de recurrir a técnicas de postprocesado. La otra secuencia es el estudio dinámico, eco de gradiente 3D potenciado en T1 con supresión de la señal de la grasa. Cada dinámico dura 1 minuto, incluye fases tempranas, primeros 3 minutos y otra tardía a los 7 minutos. El espesor de corte es de 3 milímetros, el contraste se administra en bolo a una dosis de 0,2 a 0,4 mililitros por kilogramo de peso, seguida de 20 mililitros de solución salina. Este es un ejemplo del estudio dinámico donde podemos identificar la lesión que realza tempranamente durante los primeros 3 minutos posterior a la inyección del contraste endovenoso. Para el postprocesado contamos con un software para analizar la lesión. Vamos a obtener la curva de captación, donde vamos a valorar el incremento de la señal a lo largo del tiempo. Para obtener las curvas se va a colocar el ROI de 3 a 4 píxeles dentro de la lesión sobre la zona de máxima captación. Otra de las cosas que realizamos en el postprocesado es la sustracción. La sustracción es un método pasivo de supresión de la grasa y puede ser usado como un primer nivel de postprocesado para evidenciar aquellas lesiones que realzan con respecto al tejido circundante. Después del estudio dinámico se realiza la sustracción. Para ello se sustraen las imágenes de la serie post-contraste de la primera, que está hecha sin contraste, píxel por píxel, y se identifican las lesiones que se realzan. En cuanto a la reconstrucción MIP, diremos que el sistema sustrae los datos de captación de las imágenes basales sin contraste, lo que condiciona un efecto angiográfico. Este protocolo de reconstrucción permite una visión tridimensional. Es muy útil para valorar el tamaño, la extensión y la relación de la lesión con otras estructuras como el pezón, la piel o la pared torácica, pero no tanto para valorar la morfología. El nuevo avance en resonancia magnética son las técnicas de difusión. Se trata de la detección del movimiento aleatorio de las moléculas de agua en los tejidos o movimiento browniano. Las técnicas de difusión se basan en la secuencia convencional spin-echo ponderada en T2, los movimientos de las moléculas de agua en el interior de los tejidos se encuentra impedido por los distintos compartimentos tisulares, membranas y organelas celulares. Por lo tanto, la densidad celular y el estado de las membranas celulares son los factores determinantes del grado de limitación o de restricción del movimiento de las moléculas de agua. El análisis cuantitativo de las imágenes de difusión se realiza calculando el coeficiente de difusión aparente, o CDA, que refleja la capacidad de difusión específica del tejido. Mide el desplazamiento en unidad de tiempo, milímetros cuadrados por segundo.
En el caso de los tumores malignos, hay un aumento de las barreras a la difusión. Por tanto, la difusión va a estar restringida y el CDA va a ser bajo. En los tumores benignos y en los quistes existe disminución de las barreras de difusión, por lo tanto la difusión no va a estar restringida y el CDA será alto. El coeficiente de difusión aparente en el cáncer es de 1,08 por milímetro cuadrado por segundo. En el tejido fibroglandular normal es de 1,83. En el fibroadenoma, que es una lesión benigna, de 1,74, y en el quiste de 2,17 milímetros cuadrados por segundo. Por lo tanto, la difusión tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 92%, sobre todo en lesiones superiores a los 10 milímetros. Entonces, la información que nos aporta la resonancia magnética es, por un lado, la vascularización de la lesión, la morfología de la lesión y la densidad celular. Ahora bien, ¿qué información nos aporta la resonancia magnética? Por un lado, la vascularización y por otro lado, la morfología de la lesión. Estas son las curvas cinéticas de captación. La intensidad de señal está expresada en porcentaje en función del tiempo en minutos. El realce inicial, los primeros 2 minutos, tras la inyección del contraste endovenoso, puede ser lento, moderado o rápido. La fase tardía divide a las curvas en 3 tipos: progresivo o tipo 1, en meseta tipo 2 y lavado, que es la tipo 3. Tanto las curvas tipo 2 como tipo 3 pueden sugerir malignidad. En estos dos ejemplos podemos observar en la fase temprana de la curva, durante los 2 primeros minutos, que la captación es rápida y presenta en la etapa tardía el carcinoma ductal infiltrante una curva cinética tipo 3 de lavado. En el ejemplo inferior vemos que durante los 2 primeros minutos también la captación es rápida, pero en la fase tardía tenemos una curva cinética tipo 2 o en meseta. Ambas son sospechosas de malignidad. En este otro ejemplo, en la parte superior, observamos un fibroadenoma juvenil que presenta una curva cinética tipo 1 que tiene una captación lenta durante los 2 primeros minutos y en la fase tardía es progresiva. Eso habla de benignidad. En el caso inferior también tenemos otro ejemplo de fibroadenoma donde la captación inicial es rápida y la etapa tardía de la curva se presenta en meseta o en tipo 2. En este otro ejemplo tenemos un ganglio intramamario donde la curva cinética de captación es tipo 3, donde la captación inicial es rápida durante los 2 primeros minutos y después tenemos la fase tardía o de lavado tipo 3. ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces? Una curva cinética de captación tipo 3 aislada no es suficiente para clasificar una lesión como BIRAT 4, como lesión sospechosa de malignidad, sino más bien la morfología de la lesión es más específica. El análisis de los márgenes de la lesión es lo más importante. Y acá tenemos varios ejemplos.
El margen de la lesión puede ser liso, eso habla de benignidad. El margen puede ser irregular, lesión sospechosa de malignidad, y un margen espiculado francamente sospechoso de malignidad. Dentro del análisis morfológico también vamos a considerar la estructura interna de la lesión, si la captación es homogénea, habla más bien de lesiones benignas, si la captación es heterogénea, sospechosa, si es en anillo, también sospechosa de malignidad, la captación es periférica, y también si presenta septos internos que pueden ser hipo o hipercaptantes. Tendremos también en cuenta el tipo de realce, el realce no masa o el realce ductal, donde existe la posibilidad de un 40% de que se trate de un cáncer de mama. Es un realce lineal, generalmente localizado por detrás del complejo areola-pezón. Acá podemos observar la distribución del realce, que puede ser difuso, puede ser regional o puede ser focal. En el caso del realce segmentario, existe un 77% de probabilidad de que se trate de un cáncer de mama. Cuando tenemos una lesión sospechosa, debemos realizar una ecografía dirigida o second look. El 80% de los cánceres invasivos vistos solamente en resonancia magnética son detectados con ecografía dirigida. Esto serviría para ayudar al cirujano marcando la lesión previa a la cirugía. ¿Cuáles son las principales indicaciones de la resonancia magnética mamaria? En primer lugar, la estratificación preoperatoria. Histológicamente, el 30-70% de los cánceres de mama muestran focos adicionales. Esto podría hacer que se modifique la estrategia terapéutica. La resonancia magnética es útil para excluir invasión de la pared costal. Sirve también para detectar recidivas. Se utilizan los mismos criterios morfológicos y de captación que en el cáncer no operado. En el caso de fibrosis hay que acordarse de que no capta el contraste. La resonancia magnética mamaria también sirve para valorar la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante. El tamaño histológico tumoral suele ser igual al tamaño del tumor medido por resonancia magnética. Si hay respuesta al tratamiento, vamos a ver que existe reducción del volumen del tumor y también la captación es menos intensa. La desaparición completa del tumor no excluye enfermedad microscópica. La resonancia magnética de mama también sirve para el diagnóstico del cáncer oculto de mama, es decir, el que no es visible ni con mamografía ni con ecografía mamaria. La resonancia magnética detecta la lesión primaria en el 80 o al 86% de los casos. Cuando la resonancia magnética es negativa, generalmente no se encuentra tumor en el estudio patológico. Podemos realizar también resonancia magnética mamaria cuando exista discordancia entre mamografía y ecografía, diagnóstico diferencial entre un quiste complicado y un tumor sólido, en el diagnóstico diferencial de asimetrías mamográficas focales o difusas sin calcificaciones asociadas, cuando hay un hallazgo mamográfico en una sola proyección, o aquellos pacientes con múltiples lesiones nodulares redondeadas y tenemos la duda entre fibroadenomas versus cáncer. Realizarla también en aquellos pacientes con alto riesgo genético, una resonancia magnética por año, cuando existe historia personal de cáncer de mama, cuando
tiene una biopsia positiva para cicatriz radial, carcinoma lobulillar in situ, hiperplasia ductal atípica. También cuando existen antecedentes familiares de cáncer de mama y ovario. En el caso de aquellas pacientes que se han inyectado silicona libre en ambas mamas, donde no podemos valorar el parénquima glandular ni con mamografía ni con ecografía, existe en resonancia magnética una técnica que es con supresión de silicona, y de esta manera podemos estudiar el parénquima glandular. También está indicada la resonancia magnética para la evaluación de la integridad de los implantes mamarios. En este ejemplo podemos ver líneas hipointensas o amontonadas dentro de la silicona brillante, que es el signo de Linguini, característica de la ruptura intracapsular. Por último, diremos también que podemos indicar la resonancia magnética mamaria posterior a biopsias quirúrgicas con bordes positivos, y también para evaluar la extensión real del tumor. Como conclusión diremos que la resonancia magnética es la técnica de imagen más sensible y específica para detectar cáncer de mama y focos tumorales adicionales en la misma mama o en la contralateral. La resonancia magnética de mama también permite planificar la realización de las cirugías y parece ser la mejor técnica para valorar las respuestas a los tratamientos.